Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Venciendo una enfermedad catastrófica. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hoy quiero compartir contigo unas experiencias que he tenido. Como me dedico a ayudar a las personas a bajar de peso, a adelgazar, a controlar la diabetes, a recobrar la salud, a recobrar la energía, pues me llega información de todas partes del mundo, desde España, Argentina, Colombia, Costa Rica, Panamá, Ecuador, de todos los países me llega, ¿no? Donde quiera que hay gente de habla hispana, me escriben. Y me escribe gente hasta de Afganistán, de Italia, de distintos países, ¿no? Y entonces pues me nutro, ¿verdad?, de distintas situaciones que están pasando las personas en su vida, que no las entienden, que van a los médicos, no resuelven, ¿no? Y constantemente me llegan a personas que me dicen, tengo un problema, hay una enfermedad catastrófica. ¿Qué es una enfermedad catastrófica? Una enfermedad catastrófica es una enfermedad que es una catástrofe, o sea, que puede costarle la vida. Estamos hablando de la enfermedad de Lou Gehrig, que es degenerativa, de toda la musculatura. Estamos hablando de un cáncer, estamos hablando de una esclerosis múltiple que no se puede controlar. Estamos hablando de enfermedades catastróficas, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un ser querido que está siendo afectado, un hijo, una mamá, un papá, un hermano, que está siendo afectado por una enfermedad catastrófica, pues la medicina como tal, verdad, no tiene muchas soluciones. Porque la medicina trabaja mucho con los síntomas y no con las causas. Voy a la pizarra un momentito para explicar qué yo haría, ¿verdad? Y qué yo he aprendido que haría, y esto ya tengo experiencias vívidas en mi propia familia, inclusive con mi propia mamá, que estuvo en un momento pasando por problemas de tipo de enfermedad catastrófica, ¿no? O sea, cuando es un ser querido, alguien que uno quiere mucho, y esa persona se está descomponiendo día a día, y está perdiendo su vitalidad, su energía, y los médicos empiezan a meter medicamentos, eso pues sería bueno no saber qué soluciones uno pudiera tener, ¿no? Que hicieran lógica y que pudiera abrir la puerta a parar el progreso de esa enfermedad catastrófica, ¿no? Fíjense, la medicina, ¿verdad? La medicina como tal, pues hace muchas cosas buenas. Por ejemplo, a mí mismo la medicina me ha salvado la vida. Una vez me dio una apendicitis, me llevaron, me operaron, me pusieron anestesia y me salvaron la vida. Por eso estoy hablando con ustedes aquí. Por poco me muero. Tenía una peritonitis, pero me salvaron. Así que la medicina para asuntos crónicos de un accidente, de una inflamación, son muy buenos, ¿no? Pero para las enfermedades catastróficas realmente yo no he visto que la medicina tenga absolutamente nada. Lo que tienen sí es que, por ejemplo, la medicina trabaja mucho con los síntomas. ¿Okay? O sea, si algo está inflamado, vamos a meterle cortisona. Te duele, un analgésico, o sea, una aspirina, un Tylenol, lo que sea. Está hinchado, pues algo que lo desinflame. Está reteniendo líquido, pues un diurético. O sea, que todo eso son síntomas. Ok, ahora, fuera del síntoma, a mí siempre se me hace más interesante buscar cuál es la causa. Yo siempre pienso que nada pasa por nada. Eso es lo que la experiencia me ha demostrado. Nada pasa por nada. O sea, si llueve es porque hay nubes. Si hay nubes, pues es porque hay agua en las nubes. Y si hay agua en las nubes, tiene que ser que algún agua en el planeta se evaporó y llegó hacia arriba. O sea que yo siempre pienso, todo tiene una causa, ¿no? Entonces, si yo tengo humo, ¿verdad? Humo, pues debe ser que hay un fuego. Ahora, yo me puedo pasar todo el día soplando el humo, pero si no apago el condenado fuego, pues voy a seguir teniendo humo. Entonces, a mí siempre me interesa buscar cuál es la causa. La causa, eso es lo que me interesa. Entonces, en una enfermedad catastrófica, lo interesante sería saber cuál es la causa. Mi experiencia me dicta, trabajando con miles de personas enfermas que nos llegan con diabetes descontrolada, que están a punto de ser amputados, que están perdiendo la vista, el señor ya se quedó impotente, todo ese tipo de cosas que veo a diario, ¿no? Lo interesante para mí sería buscar la causa. Una de las cosas que he observado, y le comparto con ustedes, es que casi todos los problemas vienen a través de la alimentación. O alimentación, algo que se está comiendo que el cuerpo no tolera, que reacciona contra ello, o deficiencias. O tóxicos. Por ejemplo,
casi todas las enfermedades catastróficas que yo he podido experimentar de cerca en seres queridos y demás, y personas que eran miembros del sistema Natural Slim, que tenían una enfermedad catastrófica momentánea, que salió que si un cáncer, lo que sea, pues yo si expulgaba bastante y buscaba hablar con ellos, iba a encontrar o que tenían problemas de alimentación, de que estaban comiendo alimentos que agredían al cuerpo, o deficiencias, qué sé yo, de vitaminas, de minerales, de cosas que el cuerpo necesita para poderse defender, o tóxicos como metales pesados, mercurio, plomo, arsénico, fluoruro, hemos encontrado de gente. Entonces, ahora, si yo quiero buscar la causa, pues ya yo sé que hay una enfermedad catastrófica, yo tengo que buscar dentro de una de esas tres áreas. Ahora, ¿cuáles son las herramientas para buscar? Se las voy a cubrir brevemente, ¿ok? Si usted tiene a alguien en su familia, un ser querido con una enfermedad catastrófica, esto es lo que yo haría. Lo primero que quiero buscar la causa, quiero concentrar en la causa. ¿Qué yo puedo hacer para parar, para que esta persona no se me muera, verdad? Uno de ellos es los alimentos agresores. Si usted busca los episodios dentro de Metabolismo TV, que dice alimentos agresores, se va a contar como 7 o 8 episodios. Ahí le estoy explicando cómo usted utilizar un glucómetro, un medidor de glucosa. Esto no falla. Esto le dice a usted exactamente si algún alimento le está causando estrés al cuerpo. Hay que saberlo hacer, pero si usted ve los episodios de alimentos agresores en Metabolismo TV, usted va a saber cómo. Va a averiguar sus alimentos agresores. Ahora, otra cosa que es una causa, ¿verdad? Es las alergias. Alergias. Alimentos agresores y alergias no es la misma cosa. Los alimentos agresores son alimentos que tienen un efecto sobre el sistema nervioso. Las alergias tienen un efecto sobre el sistema inmune. Son dos cosas distintas. El cuerpo tiene distintos sistemas. Esto afecta al sistema inmune, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona hace como algo a lo que es alérgico, pues le va a salir un picor, le va a salir una mucosidad, le va a salir un dolor de cabeza. Es una reacción. La alergia se llama alergia porque es una reacción inmediata. Inmediata, ¿ok? Es para rápido. O sea, si usted se come un cacahuate, un maní, y es alérgico a él, se le tranca la tráquea y se puede morir ahí mismo. ¿Sí? O sea, las alergias son inmediatas. Ahora, hay otro sistema más que tiene el cuerpo que no es alergia, se llaman intolerancias. Si yo estoy bregando con una persona, trabajando con una persona con una enfermedad catastrófica, pues yo quiero buscar si es que hay elementos agresores que están causando esto, si es que hay alergias que están causando esto, o si hay intolerancia. La intolerancia tarda en reflejarse y puede tardar un día, 2 días y a veces hasta 4, ¿ok? Pero básicamente esto es un ataque a una parte del sistema inmune que se llama el sistema inmune innato. Innato es este es el secundario. ¿Okay? Así que el cuerpo tiene como dos partes del sistema inmune. El innato, que es el que reacciona rápido, que es el que nacimos con él, y otro es el que desarrolla con el tiempo. Ahora, para buscar los alimentos agresores, si hay una enfermedad catastrófica, usted quiere ver la causa que está causando ese daño en el cuerpo, usted usa un glucómetro. Así que la solución aquí es un glucómetro. Para usted buscar una alergia, se usa una prueba que se llama la prueba ELISA. Es una prueba donde le sacan sangre, le llaman a un laboratorio y la mezclan con distintos alimentos a ver a cuáles reaccionan. La prueba se llama prueba ELISA. Y para buscar una reacción del sistema inmune, hay una prueba que se llama la prueba ALCAT, que ha desarrollado una tecnología donde básicamente miden la inflamación que causan en la sangre esos alimentos. O sea, que si usted tiene una enfermedad catastrófica, aquí tiene 3 herramientas. Alimentos agresores, para ver si es algún alimento que está disparando el sistema nervioso. Alergias, que se hace también con la prueba ELISA, para ver si hay un alimento que está inflamando la sangre. O inclusive la prueba ALCAT, que prueba otra parte del sistema. Ahora, haciendo esas 3, fuera de eso, yo haría una prueba de tóxicos y de metales pesados. Si yo tengo a mi mamá que está pasando por esto, que amo a mi mamá y veo que se me está muriendo, pues yo buscaría todas estas opciones, todas las que yo tenga para saber qué está causando el problema. Esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.